Comenzar esta cuarta sesión presentando a nuestro primer ponente, a Antonio Francisco García Atenza, psicólogo especialista en psicología clínica, que viene a hablarnos esta tarde, a abrir la tarde con la comunicación de malas noticias. Antonio, bienvenido. Buenas tardes a todo el mundo, las personas que participan. Gracias a las personas que habéis organizado este encuentro sobre el estado actual del proceso de donación. Gracias a ti, Laura, porque cada vez que me invitas a participar en estos encuentros es un regalo. Así que muchísimas gracias. Cuando yo me planteo, en primer lugar, ¿qué es una mala noticia? Hablando el otro día con una de mis maestras y hablando de lo del tema de malas noticias, ¿qué es una mala noticia? Es algo que depende muchísimo de qué sea lo que digamos y de cómo sea para la persona que le damos esa información, cuál es el significado de eso. Habitualmente se ha planteado desde Buchmann como que mala noticia es cualquier noticia que afecta de una forma drástica y negativa la visión que la persona tiene de su propio futuro o del de sus familiares. La altera de una forma drástica y de una forma negativa. Lo que va a pasar, suponemos que para la persona no va a ser algo bueno. Y a veces, yo estos días estoy teniendo contacto con algunos familiares a los que han tenido la oportunidad o el momento de que el médico les haya comunicado alguna noticia mala. Y también revisando lo que he publicado, cuando en Europa Press, hace 2 años, los padres de bebés con síndrome de Down le pedían a los médicos más empatía a la hora de comunicarles el diagnóstico que les estaban dando. Cuando les decía que me estoy encontrando con personas que han recibido noticias, una mujer me llamaba y me decía: Antonio, la forma que me dieron la noticia de que mi marido se había muerto, sonó el teléfono. Cuando contesté al teléfono y dije sí, me dijeron: mire, somos la policía, su marido se ha muerto en un accidente. Yo cuando salí a la calle estuve 4 horas dando vueltas por la ciudad donde vivía, hasta que una amiga, una vecina de mi casa me encontró de forma casual y me dijo: ¿qué te pasa? Estamos buscándote y ¿dónde estás? Estaba 4 horas dando vueltas. Estaba noqueada o con anestesia emocional o chocada o como ustedes quieran llamarle. Hace 3, 4 años, 4, había un médico que me decía: Antonio, me vi a mí mismo en la puerta de la habitación diciéndole al hijo de un enfermo con 82 años que tenía leucemia qué era lo que le pasaba a su padre. Lo que yo siempre había leído y en los talleres de malas noticias había oído que no había que hacer, justamente eso era lo que estaba haciendo. Y otra persona me decía: he estado con un familiar y después de hacer toda la exploración estaba comunicándole el diagnóstico y mirando hacia abajo le decía: mire usted, es que su familiar tiene una masa, una cosa así, en el pulmón es algo. Estaba queriendo comunicar un cáncer de pulmón.
Otro caso más, ya le digo que me estoy encontrando esto últimamente con una mayor periodicidad ahora, y me decía una hija al padre le habían diagnosticado un cáncer de pulmón. Decía, el médico no miró a mi padre a la cara. Él estaba en el ordenador, estaba en el teclado, estaba mirando en la pantalla. Yo tuve que preguntarle qué es lo que le estaba diciendo. Estaba como muy incómodo, ¿no? Es como si tuviera prisa. Y luego también me estoy encontrando personas y situaciones donde el médico le decía a este enfermo, mire, siento decirle que después de la exploración hemos encontrado una masa tumoral aquí en la pleura, en el pulmón, y sabe, por la extensión que tiene, no podemos darle un tratamiento curativo por la edad que usted tiene y por los efectos secundarios que le puede ocasionar. Pero tenemos la posibilidad de darle un tratamiento paliativo que, aunque no le va a resolver, no le va a curar la enfermedad, le va a aliviar. Lo que quería decirles es que la mala noticia está ahí. Y es muy importante cómo esa noticia se comunica a las personas. En una de las comunicaciones que no había sido muy afortunada, esa persona con 82 años estaba enfadadísima cuando le habían dado la noticia de una forma no adecuada. Y cuando en la primera ocasión le dieron la noticia de una manera no adecuada, y en la segunda, cuando le dijeron lo que había y le explicaron las posibilidades que tenía dentro de la situación, su estado de ánimo cambió. Así que en la comunicación de las malas noticias intervienen dos elementos fundamentales: esa habilidad de comunicación y esa inteligencia emocional. Cuando voy a darle una mala noticia a alguien, o lo que yo interpreto como una mala noticia, es muy importante saber cómo tengo que hacerlo, el cómo. Pero luego hay una serie de factores que van a intervenir en cómo yo transmita eso que estoy transmitiéndole a la otra persona. Voy a necesitar habilidades de comunicación, saber dónde tengo que dar la información, no en un pasillo, no donde hay gente entrando y saliendo, no con ruidos, no con la televisión por en medio, el teléfono por en medio. Pero aparte tengo que darme cuenta de qué es lo que me pasa a mí cuando voy a comunicar esa información al otro. El hecho es el hecho. Yo no puedo cambiar el hecho. Si la persona tiene un tumor o tiene 2 tumores o 5, si el grado de extensión es del tipo que sea, si el tumor tiene un tamaño mayor o menor, cuando estoy hablando de comunicación de procesos neoplásicos, yo no puedo cambiar eso. Pero sí puedo cambiar la forma de comunicar, de compartir eso con la persona. Sí puedo cambiar eso. Una mala noticia comunicada de una forma no adecuada puede producir más dolor, más dificultad añadida. Y las personas que nos dedicamos a trabajar con otras personas, uno de los objetivos debería de ser cómo aliviar sufrimiento. ¿Cómo aliviar sufrimiento? ¿Cómo aliviar el sufrimiento? ¿Cómo no añadir más sufrimiento? Y creo que es uno puede dedicarse, no importa
al campo de la medicina, de la enfermería, del trabajo social, de la psicología. Pero cuando nos dedicamos a trabajar con otras personas, uno de los objetivos debería de ser cómo aliviar sufrimiento. Al menos un sufrimiento innecesario, y con la comunicación de malas noticias se puede añadir más dolor. El enfermo puede tener más enfado, más disgusto, o puede aceptar la noticia si le está poniendo en riesgo su vida o su pronóstico de vida. Es normal que le genere tristeza, que le pueda generar incluso enfado por lo que le está pasando, pero que la comunicación, cuando nosotros proporcionamos esa comunicación, no le genere más dolor. Porque esa misma noticia, comunicada con rigor y al mismo tiempo con delicadeza, al mismo tiempo notificada con dulzura y con compasión, puede facilitar ese proceso posterior que la persona vaya a tener. Y ese proceso no importa cómo vaya a ser el proceso, si el proceso de enfermedad va a ser largo o corto, si después de ese proceso aparece la muerte, si esa noticia se comunica con esa dulzura, con esa delicadeza, ese proceso el personal sanitario lo puede facilitar, ese camino, ¿no? La palabra es muy poderosa. La palabra puede ser usada como algo dañino o se puede utilizar de forma que ayude a la persona. Y la otra cosa que quiero compartir con ustedes esta tarde es que el conocimiento sobre comunicación no modifica la conducta. No modifica nuestras conductas. Si el conocimiento modificara conductas, no habría nadie que fumara. La persona no fumaría. Si el conocimiento modificara conductas, la gente no iría por encima de 120 en la autovía. Todo el mundo sabe que el límite de las autovías, las nacionales, es de 120. Y todo el mundo sabe que los cartones en los paquetes de tabaco, pues pone fumar mata, imágenes que yo cuando las veo de vez en cuando me siguen impactando, ¿no? Unas encías negras, un pulmón con una mancha tumoral. Pero el conocimiento no cambia conducta, ni del personal sanitario ni del personal no sanitario. No modifica conductas. Si no modifica la conducta, el conocimiento, ¿qué es lo que la modifica? El conocimiento es necesario. Ojo, no estoy en contra del conocimiento, por supuesto, ya saben que no. Lo que estoy diciéndoles es que el conocimiento es necesario, pero no es suficiente a la hora de poder transmitir eso. ¿Qué es lo que hace que cuando yo tengo que comunicar una mala noticia, me inquiete, me agite, mire hacia abajo, no mire a la persona, no mire al otro ser que tengo delante? Tiene que ver, en una gran parte de los casos, con qué es lo que me pasa a mí, aquí adentro. Tiene que ver con mis propias emociones, ¿saben? Porque yo a veces tengo distintas emociones cuando voy a comunicar las cosas, algo que yo interpreto que no va a ser agradable para esa persona. Y solo cuando la persona es capaz de identificar sus propias emociones va a ser capaz de identificar las emociones del otro. Solo si soy capaz de darme cuenta de que yo puedo tener miedo o de que puedo tener tristeza o que no me gusta dar este tipo de noticias porque pienso que a la persona lo que le vaya a pasar a partir de ahí o a partir de que yo le comunique eso no va a ser agradable. Y como no quiero generar más dolor,
la forma que utilizo para no generar más dolor genera más dolor del dolor que estoy tratando de evitar. La forma que utilizo genera más dolor en ocasiones. ¿Qué es lo que ayuda en la comunicación de malas noticias? Ayuda la empatía, ayuda el ser capaz de escuchar, el ser capaz de reformular, el ser capaz de aceptar a la persona y a la situación tal cual, el ser auténtico, el respeto, el ser capaz de ser preciso y concreto en la expresión, utilizar la inmediatez y ver qué es lo que la persona nos dice y ver cómo la persona recibe eso que le estamos diciendo. Está más adelante, pero no quiero dejarlo, de hablar sobre la empatía. La empatía no es colocarse en el lugar del otro. Ya sé que durante mucho tiempo se ha hablado de empatía como colocarme en el lugar del otro. Y yo puedo decir como a mí se me murió mi padre el año pasado y a ti se te ha muerto tu padre este año, yo sé cómo tú estás sintiendo. Y no es verdad. Porque mi padre era mi padre, yo soy yo, la relación que yo tenía con mi padre era única. Cuando estoy trabajando, cuando estoy cerca de la otra persona, esa persona es esa persona, su padre era su padre y la relación que ellos tenían era única. Así que yo nunca sé cómo va a ser para esa persona, cómo está pasándolo, a menos que haga una cosa, a menos que le pregunte. A menos que le pregunte. Porque si doy por supuesto cómo va a ser para esa persona, porque eso mismo es lo que me ha pasado a mí, lo que estoy haciendo es identificándome con su emoción. Y probablemente si eso lo hago un día, una vez, y no vuelvo a trabajar con personas en 30 años, probablemente no tenga mucha dificultad. Pero si estoy trabajando con un grupo de personas con dificultades un día y otro día y otro día y otro día, y voy cogiendo las emociones de cada una de las personas, probablemente aquí, en la espalda, empiece a llevar un peso que no me corresponda. Y luego no tiene nada de extraño que yo tenga problemas de dolores de espalda, o de lumbalgias, o de dorsalgias, o de cefaleas. Y que si sigo haciendo, identificándome con la emoción del otro, termine lo que ahora se conoce como el burnout. Y que antes era simplemente ese profesional se ha quemado. Y entonces, como estoy con tanto dolor, lo que tengo que hacer es separarme de mí, pero me separo del otro para no sentir más dolor. Así que la empatía no es colocarme en el lugar del otro. No me puedo colocar en el lugar del otro. Puedo preguntarle cómo está o cómo está viviendo esto que está pasando ahora. O me pregunto lo difícil que tiene que ser para usted estar en esta situación. Y si usted quiere, a mí me gustaría saberlo. Y es ese respeto por el otro, ese respeto por el sufrimiento del otro. La definición de empatía viene ahora aquí como esa actitud que permite captar los sentimientos, los deseos, los intereses y las necesidades sin identificarme con los mismos. Sin identificarme con los mismos. Otra forma es percibir el marco de referencia interior del otro sin asumirlo como propio. Parece que tiene que ser duro para usted esto, o parece que por su cara o por su aspecto, y no sé muy bien qué. Así que identificar las emociones en la otra persona, sí. Identificarme con las emociones de la otra persona, no.
La empatía suscita, según Tauch, sentimientos y experiencias relevantes, puede estimular la autoexploración, favorece la autoconfrontación y puede transformar de una forma constructiva a las personas que intervienen en esa relación. Para algunas personas la comunicación adecuada, en algunos casos, no siempre, puede constituir una vivencia positiva. Algunas personas pueden transformar, y de hecho pasa, que algunas personas cuando reciben noticias que yo puedo interpretar como desagradables, para esa persona puede transformarlas de otra manera. Y no es la primera persona que yo conozco que después de una situación de dificultad o la muerte de un hijo o el diagnóstico de una enfermedad han cambiado sus vidas. Así que eso era una mala noticia probablemente en ese momento para esa persona, pero ha sido capaz de transformar su vida. Iba a decir gracias, no lo sé si es gracias a, pero es a través de lo que sucedió. Me permite poder afrontar, cuando es el diagnóstico de una enfermedad grave, me permite tener recursos para afrontar el estrés que puede aparecer después. Las personas, cuando la comunicación es adecuada, hay un aumento en la credibilidad, en la confianza y en la empatía con el personal médico. Y cuando la comunicación es adecuada, están teniéndose en cuenta aspectos éticos. Estoy teniendo en cuenta a esa persona de una forma global, ¿no? La comunicación adecuada tiene efectos beneficiosos sobre la controlabilidad del sistema inmunológico, facilita la adherencia terapéutica, porque saben que la percepción de control, el locus de control interno, cuando yo tengo la información de qué es lo que me pasa, favorece el sistema inmunológico, favorece ese sistema inmunológico. Me permite comprender, si soy yo quien recibe la noticia, me permite comprender lo que está ocurriendo. Salgo de los miedos a lo que va a pasar, porque hay una parte en esta vida, un elemento de la vida desde que somos engendrados es el cambio. Y por consiguiente la impredecibilidad. Lo que va a pasar esta noche, esta tarde, es impredecible, al menos para mí. No sé lo que va a pasar esta tarde. Yo puedo tener organizada esta tarde de la manera como yo quiera, pero lo que va a suceder es impredecible. Así que cuando me di cuenta de que no tengo todo el control de mi vida, de hecho no tengo el control de mi salud y de hecho tampoco tengo el control sobre mi muerte, ¿no? Pero me permite, en la medida de lo posible, manejarme con ese miedo y tener un sentimiento de control sobre mi vida, mejorando esa calidad de vida. Mejorando esa calidad. Afortunadamente ahora, cada vez menos, a los enfermos se les niega los diagnósticos, ¿sí? Y pues han habido múltiples estudios sobre la conspiración del silencio y cómo esos engaños han llevado a la desesperanza, a un incremento de la actividad citotóxica de las células NK, de las células natural killer. Se sobreactiva el sistema ACTH-cortisol, se produce inmunodepresión, se estimula la expresión de oncogenes. Así que no parece que sea muy saludable que engañemos a las personas con las que estamos trabajando y que podamos facilitar esa comunicación que le lleve a la persona en la medida de lo posible hacia su salud. No sé si se oye un segundo, que no sé si hay algún ruido fuera. Un segundo. ¿Ahora mejor? ¿Se me oye?
Sí, gracias. ¿Para qué decir el diagnóstico de una forma adecuada? Pues porque si la persona sabe que lo que le pasa puede participar de una forma activa y bien consciente en su tratamiento. Si tiene el diagnóstico, puede convertirse en una parte activa en su propio proceso de salud. La persona puede transformarse de alguien al que le pasan cosas de víctima, puede transformarse en un superviviente. De una figura pasiva, puede transformarse en una figura muy activa, en alguien bien agente. Bien agente. Puede decidir qué hacer con lo que le está pasando, con lo que está sucediéndole. Sí. E incluso si la persona va a morir, puede prepararse de una forma psicológica, resolviendo asuntos de una forma social, de una forma relacional, de una forma incluso material, qué hacer con sus bienes, qué hacer con sus cosas, qué hacer con sus libros, con las cosas suyas, con su familia. Y a nivel espiritual, ¿cómo quiero hacer con eso que me está pasando? De manera que pueda vivir ese momento de la vida, el que sea que viva, con la mayor calidad y con la mayor claridad posibles, de una forma bien activa. Puede explorar y experimentar una nueva situación en su vida. Y ya les digo que yo algunas veces me he encontrado con personas que después de ese diagnóstico comunicado de esa manera, pues hacen distintas cosas. Si me permiten una sugerencia, no le digan nunca a nadie, no se lo digan a nadie. Esto que te está pasando te va a ayudar, te va a servir para crecer o te va a servir para hacer tal o cual cosa. No se lo digan a nadie, porque a veces eso pasa. Pero probablemente es posible que así sea para algunas personas, pero eso no significa que tenga que ser así para todas las personas. Que la persona sepa que algunas personas hacen eso puede ayudarle, ¿no? Pero que cómo le va a servir a esa persona a posteriori no lo sabemos. Así que cuánto te va a ayudar es algo que yo ahora me cuido muy mucho, de decirle a alguien cuánto te va a servir esto que te está pasando ahora. La importancia del lenguaje. Ya saben, cuando comunicamos está ese lenguaje verbal y no verbal y cuando a veces las personas hacemos bastante más caso, nos resulta más fiable lo que la persona nos dice desde lo no verbal que desde lo verbal. Simplemente el hecho de poderle mirar a la cara a la persona o poder ver a la persona en lugar de ver el ordenador o los datos de la analítica o los datos de las radiografías. El hecho de poder mirar a la persona a la cara, el hecho de poder tener en cuenta a la persona el lenguaje no verbal. El hecho de poderla, con todas las medidas de prevención de la pandemia ahora, el hecho de poder, de una forma respetuosa, poder tocar a la persona en la rodilla o en el brazo si en ese momento considero que es adecuado, y le repito de una forma respetuosa. Es un lenguaje no verbal que tiene muchísima fuerza, se transmite mucha información a través de la mano, muchísima información, ¿sí? Información que a veces con la boca no es posible transmitir. Así que damos las malas noticias, comunicando información a la propia persona, a la familia, ¿no? Dos tipos de malas noticias dentro del ámbito sanitario, ¿sí? Una no esperada, cuando hay un accidente, una catástrofe, un suicidio, o la comunicación de muerte esperada después de una enfermedad, después de una enfermedad larga. ¿Qué es lo que me dificulta la empatía? ¿Qué es lo que me dificulta poder identificar la emoción del otro sin identificarme con ella? Mi miedo, las emociones.
el darme cuenta de mi propia vulnerabilidad. Durante mucho tiempo, afortunadamente cada vez menos, el personal sanitario se ha colocado en una situación de arriba y la persona con la que trabajábamos abajo. Afortunadamente se trabaja ahora cada vez más desde esa figura del cuidador herido, de que habla Nowen, de la figura del cuidador herido. Me acerco al otro con todas mis dificultades, con mis propias vulnerabilidades, con mi propia debilidad, con mi propia fragilidad, y me acerco a ti desde esa manera. Yo no estoy por encima del bien y del mal. Así que me acerco a ti desde ahí, ¿no? Y si cojo tu emoción, voy a tener miedo a esa emoción, así que eso me va a hacer que me separe. Cuando entro a jugar, a valorar, a interpretar, para defenderme de esa implicación emocional. A veces yo he oído, y de hecho todavía sigo oyendo, y si fuera su caso, ¿usted qué haría? O si fuera su hija, ¿usted qué haría? ¿O qué tendría que hacer si viera tal o cual cosa? ¿Sí? Y saben, para mí es muy difícil de responder qué haría yo en esa situación, porque nunca lo sé. Porque hasta que no vivimos la situación en primera persona, no sé qué es lo que haría yo. ¿Sí? Sé que cuando cojo la emoción del otro, entro en angustia. Si cojo una y otra, ¿no? Así que, ¿cuál es la forma de protegerme ante ese dolor? La forma de protegerme son las prisas, corriendo, mirando el teléfono que me dice, mirando el WhatsApp o mirando la pantalla, ¿no? O no hablar de forma clara o directa, o recurrir a las palabras técnicas, o recurrir a palabras que a veces los enfermos no se enteran. Reducir la atención solo a la enfermedad, solo al problema, en lugar de ver a la persona entera. De ver a la persona entera. Las dificultades de los profesionales, pues dificultad para identificar mis propias emociones, dificultad para aceptar mis propias emociones, para darme cuenta de que yo también soy de carne y hueso, dificultad para decidir qué hacer con mis propias emociones, dificultad para decir no sé. Hay cosas que yo todavía no sé, ya me gustaría, pero hay cosas que yo no sé. ¿Qué pasa cuando pensamos que vamos a generar disconfort en el otro? Pues que no quiero causar dolor, que no quiero ver el dolor del otro, no me gusta ver el dolor del otro. Miedo a que la persona tenga una reacción emocional y que yo no sea capaz de ver qué hacer con ella. Cuando alguien está llorando habitualmente, ¿qué le decíamos antes? A las personas las tocábamos en el hombro y le decíamos no llores. O estaba cabreado y le decíamos no te enfades, ¿verdad? Cuando nos hemos encontrado personas que están llorando y que después de terminar de llorar dicen qué a gusto me he quedado. Porque cuando la persona es capaz de expresar lo que hay dentro, de expresar la emoción, sea cual sea, las personas en una gran parte de los casos se liberan. Es posible que no me guste ver a la persona con dolor, pero a veces cuando lo hago me libero. Cuando hemos pasado por una situación de pandemia, y estamos pasando todavía, han aparecido en este tiempo muchísimas emociones. Y gran parte de los profesionales sanitarios eran los héroes a los que aplaudían a las 8 de la tarde en las ventanas. Así que no hemos podido expresar todas las emociones que han habido durante todo este tiempo.
el miedo, la rabia, el hecho de que yo estoy aquí trabajando en el hospital con mascarilla, sudando como sin dormir, sin descansar, sin poder ver a mi familia. Y yo en mi casa no puedo hablarlo. Y con los compañeros tampoco puedo hablarlo. Así que todas esas emociones que he tenido que hacer, tragármelas. Y cuando hay algo que yo me trago y no dejo salir, a veces me ahoga. Y cuando las personas pueden hablar de eso sin sentirse ni culpables, se liberan. Así que la dificultad, el miedo a las emociones, tiene que ver con mi propia dificultad para las emociones, ¿no? Para poder identificarlas. Miedo a mi propia enfermedad, a mi propia muerte, déficit de formación en comunicación, miedo al fracaso. Miedo al fracaso. Ya saben, la muerte como un fracaso. Y la muerte forma parte de la vida. Me guste o no me guste, la muerte forma parte de la vida. ¿Cuáles son las claves? No sé. Cuando no los puedo ver a todos ustedes de forma personal, tengo la dificultad para ver si es demasiada información. Así que, pues a la hora de las preguntas que vamos a tener, pues yo les sugiero que si hay alguna cosa que no esté suficientemente clara, tomen notas y en el último minuto dejamos eso. ¿Un cuarto de hora, Laura? ¿Sí? De acuerdo. Pues entonces voy a ir terminando. ¿Sí? Tenemos dificultades para comunicar malas noticias porque el valor está puesto en la juventud, en la salud, en la riqueza, en la belleza. ¿Sí? La enfermedad y la muerte son fracasos. O son cosas que le pasan a otros. Así que cuando nos pasan a nosotros, a veces, o cuando tenemos que dar esa información, generan dificultades. Así que Lori hablaba de no intente cargar con todo el dolor emocional y no permita que sus emociones y el estrés que experimenta se conviertan en un problema para usted. Cierro esta intervención diciendo el hecho, no puedo cambiar el hecho. Sí puedo cambiar la forma como comunico ese hecho. Y esa comunicación de mala noticia tiene dos factores fundamentales. Las habilidades de comunicación que se entrenan y la inteligencia emocional que también se entrena. Las dos formas para poder hacer se pueden entrenar. Uno no necesita tener que saberlo de forma innata. Se pueden entrenar. Yo quiero dejarles ahora ese tiempo para que hagan preguntas, comentarios, dudas. Muchísimas gracias, Antonio, por tu intervención. Si quieres, comenzamos con la pregunta y mientras les damos tiempo a que escriban en el chat las preguntas que tengan. De acuerdo. Vale, yo voy a lanzar tu pregunta, ¿vale? Lo primero de todo. Venga. Antonio pregunta, seleccione la respuesta correcta. Una mala noticia comunicada de manera inadecuada produce dolor añadido. La manera como se comunican los diagnósticos no es importante. Una comunicación saludable de malas noticias implica ponerse en el lugar del otro. Animaros a todos a votar. Bueno, pues si queréis, cierro votación. Esa es otra. Yo con la votación, el resultado lo ven los participantes, Laura. Sí. ¿Sí? Vale. Pues. Ahora mismo están viendo lo que tú ves. Vale. Pues parece que la idea de que una mala noticia comunicada de una manera inadecuada puede producir dolor añadido. ¿Sí?
Y es verdad. Y es verdad que eso es lo que me encuentro ahora últimamente más, no sé por qué, pero ahora últimamente más. Estaba encontrando esa forma, ¿no?, de comunicar y ese dolor que generaba, ese dolor innecesario. Y también es verdad que estoy encontrando cada vez más formas adecuadas, formas de comunicar adecuadas y que generan mucha calma. Lo que pasa es que no es noticia que un perro muerda a una persona pero que la persona muerda al perro sí, es lo que estaba saltándome, ¿no?, que como todavía esa comunicación no adecuada generaba dificultades en las personas, ¿sí? Y eso es lo que los participantes responden ahí. Antonio, por aquí te felicitan. Preciosa definición de empatía. Ha sido un placer escucharle. Súper bonita la ponencia. Las formas de comunicarlo, todo genial. Faiza pregunta, cuando habla de no cargar con las emociones de los demás, ¿cómo se hace? No es fácil controlar nuestras emociones. Muchas gracias por esta charla. Sí. Antes de poder manejarme con las emociones del otro, es importante ser capaz de identificar mis propias emociones. Poder darme cuenta que yo, como ser humano, tengo miedo, tengo tristeza, tengo rabia, tengo preocupación, incluso tengo alegría. Y que aparte de esas emociones, a veces aparece la culpa, la vergüenza, el asco, distintas otras emociones. Y antes de poder identificarlas en el otro, necesito aprender a identificarlas en mí. Y para identificar una emoción, necesito poner la atención en qué es lo que me está pasando. Necesito poder focalizar y darme cuenta que la emoción es esta o esta o esta. Y necesito aceptar que esta es la emoción que tengo. Y después de identificar la emoción y aceptarla, el trabajo es, ¿qué puedo hacer con eso que me está pasando ahora? ¿Qué puedo hacer con eso que me está pasando? Cuando soy capaz de darme cuenta de qué es lo que me pasa, voy a poder ver qué le pasa a la otra persona. Y para confirmar que eso es así, le preguntaré, no sé muy bien, o pues tengo distintas maneras. No sé si tiene que ser muy duro para ti esto que está pasando ahora y a mí me gustaría saberlo. Pero eres tú el que me haces el regalo a mí. No soy yo el que te digo, sino que eres tú la que me haces el regalo. O el que me haces el regalo. ¿Sí? Y cuando sucede eso, las personas se van abriendo. Porque las personas necesitamos poder compartir lo que nos pasa. Y una cosa, cuando compartimos lo que nos pasa, cuando compartimos las emociones que tenemos, lo que yo oigo después es alivio. Lo que oigo después es alivio. ¿Cuánto me ha aliviado el poder compartir eso? Que a lo mejor no había podido compartirlo con nadie. Así que primero identificar cómo estoy para no cargar con la emoción del otro. Lo que le está pasando a la persona es lo que le está pasando a ella, no me está pasando a mí. Yo puedo darme cuenta. Esa es la empatía, identificar la emoción en el otro, sin juzgarla, sin valorarla, sin etiquetarla, sin decirle cómo tiene que hacer, sin negar la emoción. ¿Qué hacemos con la emoción del otro? A veces eso no es importante, no te pongas así, no estés triste, no estés enfadado, ¿verdad? Pero no me ayuda mucho. Negar la emoción del otro no me ayuda. Coger su emoción tampoco. Porque no es la vivencia que yo estoy viviendo, aunque lo perciba como cerca. Aunque lo perciba como cerca, aunque realmente esté cerca. No te oigo, Laura, no te oigo. Perdón. Ahora. Francisco José nos pregunta, siempre me preocupa que mantener distancias con lo que me pasa al otro, para no quemarme, me haga perder empatía. ¿No? Perdón, que mantener distancias con lo que me pasa con el otro para no quemarme me haga perder empatía, ¿no? ¿Dónde estaría el límite?
¿Dónde está el límite en la temperatura corporal? 38,5, 39, hablamos de fiebre. 34, 32, hablamos de hipotermia. ¿Dónde está el límite? 36,5, 37, ¿verdad? Número de hematíes, número de leucocitos. La salud física es equilibrio. ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Yo creo que es algo fundamental. Yo creo que el hecho de descubrir lo que tengo que hacer a veces para no sufrir es algo excelente. Porque ya me estoy dando cuenta de qué mecanismo estoy utilizando para protegerme. ¿Qué mecanismo estoy utilizando? Lo que me puedo plantear es si ese mecanismo me ayuda a relacionarme con el otro o me separa. Y miren una cosa, ya no es tanto si me separa del otro, sino si me está separando de mí. Antonio Cari quiere compartir con nosotros. Muchas gracias por la ponencia. A mí me hubiera encantado que en su momento la persona que nos comunicó la mala noticia lo hubiera hecho de otra manera. Ya no pido empatía, sino que bastaba con un poco de delicadeza. Eso es. Aún queda muchísimo por aprender y enseñar a los profesionales sobre este tipo de materias, porque le cambian la forma de afrontar la situación y muchos todavía no le dan importancia. Gracias, Cari. Gracias. Gracias, Cari. Y por último, ya no me quiero extender más, Carmen María dice, lo que usted propone a efectos prácticos sería identificar qué emoción me provoca a mí la situación del otro y escucharlo si él quiere ser escuchado. Porque otra cosa que podemos hacer ante este sufrimiento, ¿qué es? Escuchar. Estar próximo. Lo que podemos hacer es estar próximo. Estar. La presencia. La presencia. Poder estar cerca del dolor del otro. Laura sabe que a mí me gustan mucho los cuentos, así que les voy a contar un cuento. Había un violinista que tocaba una música que parecía maravillosa, ¿no? Y alguien se acercó a preguntarle cómo hacía para tocar ese violín de esa manera, ¿no? Parecía música deliciosa, ¿no? Y cuando se acercaron a preguntarle cómo lo hacía para tocar esa música, dijo, yo no hago nada. Tengo un arco buenísimo, tengo un violín muy bueno y tengo una partitura excelente. Lo único que hago es que los junto a los tres y me quito de en medio. Antonio, muchísimas gracias.